Hola, yo soy la profesora Gislaine. Bienvenidos a más una clase de español. En la clase de hoy vamos a empezar a estudiar un poquito sobre géneros, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente sobre algunos de los géneros más comúnmente utilizados dentro de la sociedad. Hoy vamos a estudiar específicamente sobre el género textual carta de lector. Vamos a comentar un poquito lo que sería este género, cuál es su estructura, ¿sí? Y vamos a finalizar con una propuesta de actividad para producir un género como este. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar un poco sobre este carta de lector. ¿Qué sería carta de lector? La carta de lector es un género textual donde el lector se dirige a un periódico que conocemos en portugués como jornal, ¿sí? O una revista para comentar, criticar o hacer elogios a una materia o carta publicada en ediciones anteriores. O también para presentar, comentar y dar su opinión con relación a temas del cotidiano o de interés de la comunidad. Entonces ya sabemos que los géneros textuales son textos ahí que circulan dentro de una sociedad con propósitos diferentes. Cada uno tiene un propósito. Este género en específico, que es la carta del lector, tiene el propósito ahí de se dirigir a un periódico o una revista, ¿sí? Para hacer comentarios, criticar, dar sugerencias, ¿sí? O simplemente para dar su opinión sobre un determinado tema que tengas ahí dominio para hablar, ¿sí? Entonces, este carta de lector va a circular dentro de este espacio ahí, periodístico, ¿sí? O de revista, donde el lector puede ahí dar su opinión o hablar, comentar sobre un determinado tema que tenga interés o que la comunidad tenga interés. Algunas características importantes de este género, ¿ok? Primero, ¿dónde encontramos este género? Generalmente lo encontramos en lugar reservado para dar la opinión de los lectores, en periódicos y revistas. Entonces, algunos periódicos y algunas revistas dan espacio al lector que ahí comúnmente lee sus materias, lee ahí lo que produce, para que estos lectores ahí dê como si fuera un feedback, una devolutiva, ¿sí? Digan ahí o dé su opinión sobre los temas que fueron tratados en las ediciones anteriores de esta revista o de este periódico. Con relación a la estructura, la carta del lector presenta la siguiente estructura. Primero, tenemos el título, ¿sí? Donde se puede tener una idea del tema principal que va a ser tratado en la carta. Saludo, ¿sí? Que es a forma de saudação, un saludo. Puede ser formal o no, y generalmente dirigido al director del periódico o de la revista, ¿sí? Entonces, se dirige directamente a la persona que produce la revista, el director, ¿ok? Por ejemplo, tenemos ahí, señor director, cuerpo, y ahí se puede continuar con la carta. Luego enseguida viene el cuerpo del texto, compuesto por la parte de presentación del tema, los objetivos de la carta y los argumentos que van a sustentar la opinión del escritor de la carta. En este género textual prevalece el tipo de texto llamado argumentativo, donde el escritor hace uso de operadores argumentativos, que son utilizados de acuerdo con el objetivo del texto para sustentar o defender las ideas del autor. Entonces, la predominancia del lenguaje va a ser argumentativo, va a utilizar argumentos para defender ahí su opinión, ¿sí? O los objetivos que fueron presentados en el texto, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahí cuáles son estos operadores argumentativos que son más frecuentes allí para utilizar en este género, ¿ok? Son pequeñas palabras que nos ayudan ahí a argumentar dentro de un texto que sea una carta de lector. Comúnmente en la gramática se llama estas palabras de conjunciones, ¿ok? Algunas son conjunciones. Vamos a observar ahí. Cuando tengo ahí la idea de adición, cuando quiero sumar las cosas, yo puedo utilizar, además de eso, ¿sí? Aunque, que conocemos en portugués como embora, también y etc. Cuando tengo la idea de oposición, idea contraria, yo puedo utilizar pero, que é o nosso famoso porém, ¿sí? Sin embargo, que utilizamos en portugués como no entanto, ¿ok? Entonces nos da la idea de oposición.
Cuando quiero comparar, dar la idea de comparación, yo puedo utilizar más que, y cuando tengo más acentuado en español, se refiere ao mais com i do português, ok? Menos que y tanto como. Seguridad, cuando quiero pasar segurança, yo puedo utilizar sin duda, por supuesto. Sección de contacto, donde se encuentra el nombre y el correo del escritor de la carta. Y por último, la despedida, generalmente un vocativo, ¿sí? O saludo de despedida, como por ejemplo, atentamente, saludos cordiales y etc. Con relación al texto, presento un lenguaje simple y claro, característicos de los lectores del periódico o revista donde se encuentra la carta, siendo que el escritor debe cuidar con el lenguaje, pues que la carta será publicada y leída por muchas personas. Posee un carácter argumentativo, como ya comentamos, ya que tiene el propósito de defender y o censurar una idea que fue publicada anteriormente o presentar una serie de razones que apoyen la idea nueva que se quiere defender. El foco está en el receptor, pues la finalidad es influir en su forma de pensar y de actuar. Y por eso generalmente se refiere a la tercera persona y es escrita en primera persona o en primera persona del singular o plural, ¿ok? Entonces ahí están las características del texto, ¿sí? Cuando estamos tratando de la escrita, hay que llevar en consideración todos estos aspectos ahí relacionados al texto carta del lector. Vamos a ver algunos ejemplos ahí de cartas de lectores que fueron abstraídos de revista. Vamos a empezar ahí por este, que es de la revista Muy Interesante. Observe que no hay un título, entonces el título no es una parte obligatoria, ¿ok? Vamos a leerla. Hola, amigos de Muy Interesante. Entonces tenemos ahí del inicio un saludo. Hola, ¿ok? Hace ya 4 años que colecciono su revista. La adoramos, tanto mi familia como yo, y nos han servido hasta para resolver tareas de algunos de mis primos o mi hermana que aún está estudiando, además de nutrirnos de temas que permiten la conversación. Creo que uno de los aspectos más interesantes y que todavía analizamos es la de la mano que merece la cuna y de enterarnos de la venta de las semillas de nuestro país. Lo difícil es encontrar muy interesante en los kioscos. Así es que cuando vemos que salió la siguiente edición, la compramos cuanto antes. Ojalá que se avisara por intermedio de la revista la fecha de salida al mercado de las ediciones especiales, ya que son difíciles de conseguir y casi hemos perdido alguna. La edición especial del Sexo y Poder. Por suerte la encontramos en un kiosco, pero fue de casualidad. Muriel Contreras Sarlego, ¿ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una carta del lector, ¿ok? Y nos faltó algunas de las partes de las escrituras, como el caso del título y también el lector no finalizó con una despedida, ¿sí? No pasa nada, si no hay problema, ¿sí? Pero observen que algunos aspectos, como por ejemplo ahí, elogios a la revista, ¿sí? Y algunas sugerencias, como el caso ahí de pedir que la revista ponga las fechas de salida de las próximas, ¿ok? Es un argumentativo, como podemos observar ahí, ¿sí? Y ha sido dirigida al director de la revista, ¿sí? Entonces, este es un primer ejemplo ahí que podemos observar de carta de lector. Vamos a ver otro. Entonces ahí tenemos cartas de lectores Argentina y Uruguay parecidos pero distintos. Este es el título. Observa que en el anterior no tenía. Este tiene, ¿ok? Esta fue retirada del periódico Clarín, ¿ok? ¿Hay algún país con más gente parecida a los argentinos que el Uruguay? En su población, su forma de hablar, vestirse, comer, gustos musicales, la pasión por el fútbol, no hay. Si nuestros hermanos uruguayos son tan parecidos a nosotros, ¿por qué nuestros gobernantes son tan distintos? Ellos tienen un presidente austero y vive con lo que tiene desde siempre. Nosotros tenemos una presidenta, antes rica y hoy multimillonaria, que nos repara en gastos. Ellos tienen computadoras para todos sin programa política. Nosotros la tenemos solo para algunas con publicidad partidaria, incluida al encenderla.
Ellos tienen políticos honestos, nosotros tenemos los más corruptos. Ellos protegen desde siempre sus genuinas fuentes de ingreso, nosotros las destruimos. Ellos cuidan a su gente en las ciudades y rutas, a nosotros no nos cuida a nadie. Ellos tienen una justicia que funciona, nosotros no tenemos justicia alguna. Ellos mantienen sus políticas, nosotros las cambiamos todos los años. Ellos tienen palabra, nosotros no. Ellos no tienen disputas con ningún país, nosotros vivimos peleándonos con todos. Ellos nos buscan desunir al pueblo para gobernar, nosotros solo practicamos el divide y reinarás. Ellos duermen tranquilos, nosotros no tenemos paz, ¿sí? Entonces observen que este fue un texto escrito con ironía, ¿ok? Y está relacionado ahí a una respuesta probablemente de una materia que fue publicada hablando sobre como si fuera algo parecido, ¿no? Entre Argentina y Uruguay. Entonces este lector ha escrito un texto, ¿sí? Con forma de ironía y de responder esta materia diciendo que no hay nada de parecido entre los dos países, ¿sí? Y fue utilizando ahí varios argumentos para decir ahí dónde está esta distinción entre los dos países. Y este recurso de la ironía puede ser utilizado muy comúnmente en todos los textos relacionados a géneros ahí que sean textuales, ¿ok? Es una figura de lenguaje que se puede utilizar ahí en la producción de cualquier texto. Entonces, les dejo ahí la propuesta de actividad, ¿ok? Para que ustedes produzcan ahí una carta de lector, ¿sí? Pueden buscar una materia de un periódico, de una revista que sea actual, ¿sí? Que esté ahí circulando dentro de las noticias. Y van a producir una carta con los elementos aprendidos en la clase de hoy, ¿sí? Esta carta debe ser respondida, ¿sí? Con manera al director de esta revista o de este periódico, ¿sí? Ustedes van a dar sus opiniones, van a comentar sobre este tema, decir si están de acuerdo o si no, ¿sí? Y van a utilizar los elementos que fueron aprendidos ahí, ¿sí? Tú puedes enviar esta carta a tu profesor, pedir que corrija y dé los apuntamientos ahí necesarios para que observe si está correcto o no, ¿ok? Entonces, para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a decir que la carta de lector es una forma de acercar, de aproximar ahí a los lectores y los realizadores de las publicaciones, ¿sí? Entonces, es una manera de feedback, como comenté al inicio, ¿sí? De devolutiva, a saber si las personas que leen las materias, leen las publicaciones, si les gusta, si no les gusta, cuál es la opinión. Es una forma también de tú y las personas que también producen incluirse dentro del discurso, ¿sí? De los temas. Es una forma del lector opinar sobre el texto con autonomía, ¿sí? Y ofrecer una devolutiva a los que producen los textos, ¿sí? Entonces, es algo que tú puedes practicar, ¿sí? En todos los periódicos o revistas hay un espacio destinado a los lectores para que ellos digan si les gusta o no los temas, las materias que fueron producidas, ¿sí? Para acceder a más materiales, ¿sí? O actividades, acceda a la plataforma Eduque. Buenos estudios a todos, muchas gracias y hasta la próxima clase.